La última confesión. Bienvenidos, valientes espectadores, al umbral de lo desconocido y lo inquietante. Este es el lugar donde tus miedos más profundos y tus curiosidades más oscuras cobran vida. Aquí, en Terror HD, cada rincón esconde una historia, cada sombra tiene una leyenda y cada susurro puede ser el eco de algo o alguien. Así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate para experimentar el miedo en su máxima expresión. No estás solo en esta aventura, pero quizás, después de hoy, desearás estarlo. En los campos vastos y tranquilos, donde el horizonte se dibuja con líneas de maíz y el cielo se extiende como un manto protector, la inocencia florece protegida por la simplicidad de la vida rural. Aquí, en el regazo de la naturaleza, se crían almas puras y confiadas, alimentadas por la honestidad de la tierra y el ritmo pausado de los días que se suceden al compás del sol y las estrellas. Esta es la cuna de una juventud cándida, donde la confianza se construye lenta y firmemente, como las antiguas granjas que resisten el paso del tiempo. Pero fuera de este santuario de serenidad, el mundo es un tapiz más complejo y enmarañado. En el laberinto de las ciudades, donde cada calle es un río de rostros desconocidos y cada edificio una fortaleza de secretos, la inocencia se encuentra desarmada. En este nuevo escenario, las relaciones se forman con la rapidez de un parpadeo, y la confianza se otorga con la ligereza de una hoja arrastrada por el viento. Desde la serenidad de los vastos campos de maíz de mi hogar rural, donde la vida se medía por las estaciones y el crecimiento de los cultivos, me embarqué en un viaje hacia lo desconocido. Crecí en un mundo donde cada amanecer traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el sonido tranquilizador de la naturaleza. En aquel lugar, mi vida era simple, marcada por el ritmo pausado del campo, donde las vastas extensiones de verde se extendían hasta el horizonte, interrumpidas solo por la silueta de tractores y el ocasional árbol solitario. Me llamo Josh, un joven cuyos primeros pasos y juegos se desarrollaron entre los surcos de maíz y los caminos polvorientos de nuestra granja familiar. La agricultura no era solo nuestro sustento, sino una tradición, una forma de vida que se transmitía de generación en generación, arraigada en nuestro ser como las raíces de los viejos robles que bordeaban nuestra propiedad. Sin embargo, en lo profundo de mi corazón, albergaba sueños que iban más allá de los límites de nuestro campo. Soñaba con explorar, aprender, ver el mundo que yacía más allá de las suaves colinas y los campos dorados de mi hogar. Así, con un corazón lleno de esperanza y una mente abierta, dejé atrás el cálido abrazo de mi familia y la familiaridad reconfortante de mi hogar rural. Partí hacia la ciudad para perseguir mi educación, un mundo nuevo y emocionante que se abría ante mí. Llevaba conmigo no solo las maletas llenas de lo esencial, sino también una inocencia y una ingenuidad características de alguien que nunca había experimentado la vida más allá de las tranquilas fronteras de su hogar. No sabía, en ese entonces, que este viaje me llevaría por caminos oscuros y sinuosos, hacia recovecos desconocidos que desafiarían no solo mi percepción del mundo, sino también mi propia esencia. Era un joven cuya experiencia en la vida se basaba en la simplicidad del campo, sin conocer que el rumbo que estaba tomando me adentraría en un laberinto de misterios y horrores que nunca hubiera podido imaginar. En la universidad, me encontraba inmerso en un mundo completamente ajeno al que había conocido. Los amplios pasillos y las aulas llenas de estudiantes de todos los rincones del país me hacían sentir diminuto, un mero espectador en una obra de la cual no entendía todas las reglas. Las voces de los profesores resonaban en mis oídos, pero a menudo sus palabras se perdían en la maraña de mis propios pensamientos y dudas. Me veía a mí mismo como un pez fuera del agua, intentando nadar en un océano de conocimientos y experiencias que me era extraño y, en cierto modo, intimidante. Pero en medio de esa marea de incertidumbre y adaptación, mi vida dio un giro inesperado cuando conocí a Lila. Ella se destacaba en el aula como una luna llena en una noche clara. Su cabello oscuro caía en cascadas sobre sus hombros, y sus ojos, profundos y enigmáticos, parecían ocultar historias y secretos que iban más allá de la comprensión ordinaria. Había algo en ella que me atraía de manera inexplicable, como si una fuerza invisible me empujara hacia su órbita. Nos conocimos en una clase de historia, un espacio donde el pasado se entrelazaba con el presente. Nuestras primeras conversaciones fueron tímidas, intercambios de palabras cargadas de curiosidad y un sutil asombro.
Con el tiempo, esos diálogos académicos dieron paso a charlas más personales, donde compartíamos no solo conocimientos sino también fragmentos de nuestras vidas. Cada encuentro con ella era como descubrir un nuevo capítulo de un libro fascinante, y yo me sumergía en cada palabra, cada gesto, con una sed insaciable de entender quién era ella realmente. Esos encuentros se convirtieron rápidamente en el punto culminante de mis días. Buscaba cualquier excusa para pasar tiempo con ella, y cada momento compartido alimentaba un sentimiento que empezaba a parecerse mucho al amor. Lila era como un enigma que desafiaba mi entendimiento, una ecuación compleja que yo, en mi ingenuidad y fascinación, deseaba resolver. Sin embargo, en el fondo, sabía que había capas en Lila que quizás nunca llegaría a comprender del todo. A pesar de esto, o quizás precisamente por ello, me encontraba cada vez más envuelto en su mundo, un lugar lleno de misterio y una belleza oscura que contrastaba con la simplicidad y claridad de mi vida pasada en el campo. Lila era, sin duda, una presencia fascinante, una figura que parecía danzar al borde de la realidad y el misterio. Su pasión por temas que yo apenas entendía o reconocía era tan palpable como la energía que irradiaba cuando hablaba de ellos. Siempre que tocaba el tema de rituales y antiguas creencias, sus ojos se iluminaban de una manera que transformaba su rostro, dándole una cualidad casi etérea. Hablaba con tal fervor y conocimiento sobre estas prácticas arcanas que, a veces, me costaba seguir el hilo de sus explicaciones. Sus palabras eran como pinceladas en un lienzo oscuro, revelando un mundo de sombras y símbolos que yo no sabía que existía. Había en ella un aire de misterio, una profundidad que iba más allá de la curiosidad casual. Cuando describía rituales antiguos y la poderosa simbología que los acompañaba, su voz adoptaba un tono reverencial, casi como si estuviera recitando un texto sagrado. Esta fascinación que tenía con lo oculto y lo místico era desconcertante para mí, un joven cuya vida había estado siempre anclada en la realidad tangible de la naturaleza y el trabajo de la tierra. En mi mundo, lo espiritual se manifestaba a través de la quietud de los campos y el ciclo inmutable de las estaciones, no en rituales esotéricos y leyendas antiguas. A pesar de la inquietud que sus intereses despertaban en mí, no podía negar que también me sentía intrigado. Había algo hipnótico en la forma en que Lila se sumergía en estos temas, como si tuviera una conexión personal con ellos. A veces, cuando hablaba de ciertas prácticas o creencias, me preguntaba si había experimentado estas cosas de primera mano. Su conocimiento parecía demasiado detallado, demasiado vivo, para ser meramente académico. Esta dualidad en Lila, su encanto magnético y su inclinación hacia lo misterioso y potencialmente oscuro, creaba un torbellino de emociones en mí. Por un lado, estaba la atracción indudable que sentía hacia ella, una mezcla de admiración y un deseo de estar cerca de su energía única. Por otro lado, había una voz de precaución en mi interior, un susurro que me recordaba que estaba adentrándome en un territorio desconocido y posiblemente peligroso. Pero, como suele suceder cuando el corazón se entrelaza con el misterio, la cautela a menudo quedaba silenciada por el sonido más fuerte de la fascinación. Una noche, Lila me extendió una invitación para visitar su casa, una propuesta que despertó en mí una mezcla de anticipación y nerviosismo. Su hogar se encontraba en una parte aislada de la ciudad, un área que parecía haberse desprendido del tejido urbano y sumergido en un pasado olvidado. Mientras nos acercábamos, pude ver cómo la estructura se elevaba imponente bajo la luz de la luna, sus contornos antiguos dibujando una silueta que evocaba épocas pasadas. La casa, con sus muros de piedra y su arquitectura gótica, parecía más una reliquia de un tiempo olvidado que una residencia moderna. Al entrar, me encontré inmerso en un ambiente que parecía respirar historia y misterio. Cada rincón de la casa estaba adornado con símbolos y artefactos que me eran completamente desconocidos, cada uno contando una historia no escrita de rituales y tradiciones ancestrales. Había estanterías llenas de libros antiguos, cuyos lomos desgastados sugerían siglos de conocimiento oculto. Las paredes estaban decoradas con tapices que representaban escenas arcanas, y en varios rincones había altares pequeños con velas, cristales y otros objetos que parecían ser de gran importancia ritual. Lila me presentó a su círculo de amigos, un grupo que compartía su misma intensidad y aura de misterio. Cada uno de ellos me saludó con una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de mi ser,
como si pudieran leer los secretos que yo mismo desconocía. Su presencia añadía una capa adicional de intriga al ambiente ya cargado de la casa. Hablaban entre ellos con una familiaridad que sugería un vínculo más profundo que la simple amistad, intercambiando comentarios en un lenguaje lleno de alusiones a lo esotérico y lo sobrenatural. La casa misma parecía ser un personaje en esta reunión, con sus pasillos que susurraban ecos del pasado y sus habitaciones que guardaban secretos en cada sombra. Había una energía en el aire, una vibración casi palpable que se sentía antigua y poderosa. Me movía a través de este espacio como un invitado en una era que no era la mía, observando y absorbiendo la atmósfera cargada de misticismo y una sensación indefinible que rozaba lo sobrenatural. Esa noche en la casa de Lila fue una revelación, un viaje a un mundo que existía en los límites de lo real y lo imaginable. Los artefactos y símbolos que la adornaban no eran meras decoraciones, sino piezas de un rompecabezas complejo y enigmático que hablaba de prácticas y creencias que desafiaban mi comprensión de la realidad. Mientras me sumergía en ese entorno, una parte de mí comenzaba a cuestionar lo que sabía, o creía saber, sobre el mundo y sus secretos ocultos. En medio de la velada, mientras nos encontrábamos todos reunidos en un salón que parecía sacado de otra época, con sus pesadas cortinas y muebles antiguos, Lila se volvió hacia mí con una seriedad que no le había visto antes. Su mirada, que siempre había encontrado intrigante, ahora tenía un brillo diferente, uno que me heló la sangre. Con voz baja pero firme, comenzó a revelar una verdad que hasta ese momento había permanecido oculta en las sombras de sus enigmáticas palabras y gestos. Lila y su grupo de amigos, como ella los llamaba, eran en realidad miembros de una secta, una congregación que seguía prácticas y creencias antiguas y secretas. Mientras hablaba, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una forma que nunca hubiera imaginado. Los símbolos en la casa, las conversaciones cargadas de referencias ocultas, todo era parte de un mundo que ellos habitaban, un mundo al que ahora me veía arrastrado sin quererlo. Lo más aterrador de su revelación fue cuando dijo que yo era el elegido para un ritual de gran importancia. Las palabras resonaron en mi mente como un golpe, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. No podía comprender completamente lo que eso significaba, pero el miedo instintivo que sentí fue abrumador. Las miradas de los demás se posaron sobre mí, no con amistad o camaradería, sino con una especie de expectativa ceremonial. Sentí como si el suelo bajo mis pies se convirtiera en arena movediza, tragándome hacia una realidad que no quería enfrentar. Las palabras de Lila sonaban en mis oídos como un eco distante, una melodía oscura que me envolvía en un manto de pavor. Mi mente luchaba por procesar la realidad de mi situación. Estaba solo, completamente solo en una casa que más parecía un templo de prácticas arcanas, rodeado de personas que no me veían como un amigo o incluso como un ser humano, sino como un objeto, un componente necesario en un rito místico cuyas implicaciones no podía ni empezar a entender. El aire en la habitación se sentía más pesado, cargado de una energía oscura que parecía emanar de las paredes mismas y de las personas que me rodeaban. Cada mirada, cada gesto sutil de los presentes, ahora adquiría un significado siniestro. Me encontraba atrapado en una red de antigua tradición y creencias ocultas, un peón en un juego cuyas reglas me eran desconocidas y cuyas consecuencias temía más que a nada en el mundo. El terror que sentía era un enemigo tangible, asfixiante, que me rodeaba y me impedía pensar con claridad. En ese momento, comprendí la profundidad del peligro en el que me encontraba, un peligro que amenazaba no solo mi comprensión del mundo, sino mi propia existencia. La atmósfera en la habitación se tornó aún más densa cuando comenzaron los preparativos para el ritual. Uno a uno, los miembros de la secta comenzaron a realizar acciones que, a mis ojos, parecían sacadas de una pesadilla. A medida que el ritual avanzaba, objetos dispuestos alrededor de la sala, velas, figuras talladas, amuletos, empezaron a caer al suelo sin explicación alguna, como si fueran derribados por una fuerza invisible. Cada sonido de un objeto cayendo se clavaba en mi mente, aumentando mi sensación de terror y desorientación. Entonces, los miembros del grupo comenzaron a hablar en un idioma que no reconocía, sus voces elevándose y entrelazándose en un coro que parecía no pertenecer a este mundo. Las palabras sonaban antiguas y oscuras, llenas de una intensidad que hacía que el aire vibrara con una energía desconocida y alarmante.
Todo en la habitación parecía responder a sus cánticos, creando una atmósfera que rozaba lo sobrenatural. El clímax del horror llegó cuando uno de ellos, con una expresión de éxtasis místico, sacó un cuchillo de aspecto ceremonial y se hizo un corte profundo en la palma de su mano. La sangre comenzó a fluir, y sin titubear, llevó su mano a sus labios y bebió de su propia herida. Este acto pareció ser una señal, ya que otros miembros siguieron su ejemplo, realizando cortes en sus manos y uniéndose en lo que parecía ser un rito de comunión y sacrificio. Cada goteo de sangre, cada palabra en aquel idioma desconocido, cada objeto que caía al suelo, todo contribuía a un sentimiento de desesperación y miedo primal. Me encontraba paralizado, incapaz de reaccionar, mientras una parte de mi mente aún luchaba por negar la realidad de lo que mis ojos estaban presenciando. El ritual se intensificaba a mi alrededor, sumergiéndome en un torbellino de terror del cual no sabía si podría escapar. En un instante de claridad, supe que debía huir. Mientras ellos preparaban el ritual, encontré una ventana apenas abierta y, con un esfuerzo desesperado, me deslicé hacia la libertad. Corrí a través de la oscuridad, con el corazón golpeando en mi pecho y el frío de la noche cortando mi piel. Finalmente, después de lo que parecieron horas de una carrera frenética, me alejé lo suficiente de la casa de Lila y de la pesadilla que había vivido allí. Me detuve, jadeando por el esfuerzo, sintiendo como mi corazón golpeaba contra mi pecho con una fuerza que amenazaba con romperlo. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad de la que había emergido, y me estremecí al pensar en lo que había dejado atrás. La ciudad, que en otro tiempo se me había presentado como un paisaje lleno de nuevas experiencias y oportunidades, ahora se había transformado en un laberinto tenebroso, un lugar donde cada sombra parecía esconder secretos oscuros y peligros inimaginables. Cada paso que daba por las calles desiertas me hacía sentir más vulnerable, como si los ecos de aquel ritual pudieran seguirme a través de la oscuridad. Las luces de la ciudad, que antes me habían parecido acogedoras y cálidas, ahora eran frías y distantes. Con cada minuto que pasaba, el deseo de regresar a la seguridad y la familiaridad de mi hogar en el campo se hacía más fuerte. Cuando finalmente llegué a mi hogar, el alivio que sentí al ver los campos de maíz y los árboles familiares fue indescriptible. El aire fresco y el cielo abierto eran un bálsamo para mi alma atormentada. Aquí, en este lugar de tranquilidad y simplicidad, sentía que podía respirar de nuevo, que podía dejar atrás, aunque solo fuera por un momento, los horrores que había experimentado. Sin embargo, a pesar del consuelo que me ofrecía mi hogar, la experiencia vivida en la casa de Lila dejó una huella imborrable en mi ser. La inocencia con la que había partido hacia la ciudad se había perdido, reemplazada por un conocimiento sombrío de las profundidades ocultas que pueden yacer bajo la superficie de lo que parece normal. Aunque estaba físicamente seguro, rodeado de los campos y los cielos que conocía desde niño, sabía que las sombras de aquella noche me seguirían siempre, un recordatorio constante de que el mundo es mucho más amplio y misterioso de lo que jamás había imaginado. La experiencia me dejó marcado. Aunque ahora estoy lejos de la ciudad y sus peligros ocultos, las noches en el campo ya no son tranquilas. Cada sombra me recuerda a Lila, cada sonido del viento trae ecos de aquellos rituales oscuros. Aprendí que el terror puede encontrarse en los lugares más inesperados y que, a veces, lo desconocido debe permanecer así,